Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El precio del dólar mantuvo su tendencia al alza y para este jueves subió 83 pesos, cotizándose a 4.106 pesos. Hoy fue el día más volátil en el año para la divisa, que sigue respondiendo a las expectativas de las decisiones en materia de tasas de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos. En tan solo 2 días, el precio de la moneda subió 146 pesos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A punto de hundirse quedó hoy el proyecto de ley estatutaria de reforma a la educación tras fracasar en la plenaria del Senado el acuerdo al que había llegado el gobierno con los partidos de oposición. El proyecto, que busca desarrollar el principio de la educación como un derecho fundamental y al que solo le falta un debate en la plenaria del Senado, tiene 2 ponencias: la del pacto histórico, que acoge los reclamos de FECODE, y la de los partidos de oposición e independientes. La evaluación docente y la financiación público-privada son los puntos que hicieron fracasar el consenso que había sido alcanzado en la Comisión Primera del Senado. El proyecto debe ser aprobado antes del 20 de junio. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El exalcalde y ex candidato presidencial Rodolfo Hernández fue condenado hoy por el escándalo de corrupción en el fallido contrato de tecnificación de las basuras para Bucaramanga llamado Vitalogic. El juez 10 penal de Bucaramanga lo sentenció a 64 meses. El juez le concedió la prisión domiciliaria a Hernández por enfermedad grave. Por su parte, el ex candidato anunció que apelará. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Encuesta indica que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, le toma leve ventaja a Joe Biden en la carrera para ganar las elecciones de noviembre. Estados Unidos firma un acuerdo de seguridad con Ucrania en medio de la reunión del G7. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos mantiene el acceso legal a la píldora abortiva. Naciones Unidas registra 117 millones de desplazados en el mundo durante el 2023. Gobierno de Estados Unidos decreta emergencia en Florida por fuertes lluvias torrenciales. Según la última encuesta de las elecciones en Estados Unidos, el exmandatario republicano Donald Trump aventaja al actual presidente Joe Biden por 2 puntos porcentuales. Según una nueva encuesta de Reuters, el líder republicano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump, abrió una ventaja marginal de 2 puntos porcentuales sobre el presidente Joe Biden en la carrera para ganar las elecciones de noviembre. Alrededor del 41% de los votantes registrados en la encuesta de 2 días dijeron que votarían por Trump si las elecciones se celebraran esta semana, mientras que el 39% eligió al líder demócrata Joe Biden. Alrededor del 20% de los votantes en la encuesta dijeron que no habían elegido un candidato y que se inclinaban por opciones de terceros partidos o que tal vez no votarían en absoluto en las elecciones del próximo 5 de noviembre. La ventaja de Trump estuvo dentro del margen de error de aproximadamente 3 puntos porcentuales de la encuesta para los votantes registrados. En Italia se dio inicio a la cumbre del G7 con los líderes de las economías más importantes del mundo, en la que el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky firmaron un acuerdo de defensa de 10 años, considerándolo precursor de la OTAN. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmaron un acuerdo de seguridad bilateral de 10 años de duración, con el objetivo de reforzar la defensa de Ucrania contra los invasores rusos y acercar al país a la membresía de la OTAN. El acuerdo firmado al margen de la cumbre del G7 en Italia tiene como objetivo comprometer a las futuras administraciones estadounidenses a apoyar a Ucrania, incluso si el expresidente Donald Trump gana las elecciones de noviembre. President Zelensky and I have just now signed that agreement between the United States and Ukraine. Our goal is to strengthen Ukraine's credible defense and deterrence capabilities for the long term. A lasting peace for Ukraine must be underwritten by Ukraine's own ability to defend itself now
Biden agregó que el acuerdo proporciona $50.000 millones en valor de activos soberanos rusos a Ucrania y que garantizará sanciones a países que suministren armas a Rusia. El presidente de Ucrania calificó el acuerdo de histórico y dijo que es un puente hacia la eventual membresía de su país en la OTAN. Of the agreement, it states that America supports Ukraine's future membership in NATO and recognizes that our security agreement is a bridge to Ukraine's membership in NATO. Entre tanto, Rusia prometió una respuesta extremadamente dolorosa si finalmente la Unión Europea entrega a Ucrania los fondos rusos que mantienen bloqueados en su territorio. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió mantener el acceso a la píldora abortiva en ese país. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó por unanimidad un intento de restringir el acceso a la píldora abortiva mifepristona, dictaminando que los médicos antiaborto que presentaron la demanda no tenían la capacidad legal para impugnar las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos del país. La decisión del tribunal asegura que las píldoras, el método más común para interrumpir un embarazo en Estados Unidos, seguirán estando ampliamente disponibles. Este fallo anuló las decisiones de tribunales inferiores que habían aprobado la teoría de que una mujer que sufriera complicaciones por la mifepristona podría necesitar tratamiento de uno de los médicos demandantes, lo cual les daría participación en el caso. Este proceso marca el primer desafío importante en torno al aborto que enfrenta el tribunal desde su controvertida decisión del año 2022 que anuló Roe versus Wade y rescindió el derecho federal a abortar. Organizaciones defensoras de los inmigrantes demandaron en una corte federal de los Estados Unidos la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que restringe de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México. La demanda, encabezada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, argumenta que la regulación es rotundamente inconsistente con el Estatuto de Asilo que promulgó el Congreso, que permite a los inmigrantes presentar solicitudes de asilo, ya sea que ingresen o no por un puerto de entrada. Preocupante situación a nivel global. La Agencia de la ONU para los Refugiados, en su informe anual de tendencias globales, reportó que en 2023 117,3 millones de personas en todo el mundo fueron desplazadas. En la actualidad hay 56 guerras activas, lo que provoca un desplazamiento forzado en la población. Además, el mundo ha alcanzado el mayor número de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Mediante su informe anual de tendencias globales, la Agencia de la ONU para los Refugiados reportó que a finales de 2023 había 117,3 millones de personas desplazadas por la fuerza a causa de persecuciones, conflictos, violencia, violaciones a los derechos humanos y otros acontecimientos que alteraron gravemente el orden público. Este aumento corresponde a un alza del 8%, es decir, 8,8 millones de personas desde finales de 2022. Además, es el último de una serie de aumentos anuales consecutivos en los últimos 12 años. A nivel global, el 1,5% de la población mundial se encuentra ahora en situación de desplazamiento forzado. ANCUR estima que a finales de abril de este año la cifra superaba los 120 millones de desplazados. El alto comisionado de la ONU instó a actuar con emergencia para abordar las causas del desplazamiento forzado, ya que detrás de estas crudas cifras que se mantienen al alza se esconden innumerables tragedias humanas. El Senado argentino le dio luz verde a la controvertida Ley Bases, una reforma que trae consigo cambios importantes para la economía y que ahora deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados. El presidente argentino Javier Milei logró su primer triunfo legislativo tras 6 meses de gobierno con la aprobación de la reforma más ambiciosa en los últimos 40 años, según su administración. La llamada Ley Bases pasó por lo justo el filtro del Senado tras una maratónica sesión y aún debe ser sancionada de manera definitiva por la Cámara Baja. En enero, una versión de la misma ley, conocida como Ley Ómnibus, que tenía unos 600 artículos contra los más de 200 de la actual, había fracasado.
En la negociada y reducida reforma se incluyen privatizaciones de empresas públicas, modificaciones tributarias, desregulaciones económicas, la delegación de facultades especiales al Ejecutivo y un régimen especial para grandes inversores. La aprobación sucede al tiempo que el Instituto Nacional de Estadística y Censos situó el índice de precios al consumidor en el 276,4% a nivel interanual. En Estados Unidos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró estado de emergencia en varias zonas por las inundaciones. Las autoridades pronosticaron tormentas eléctricas durante esta semana. Inundaciones destructivas anegan las calles y hogares del sur de Florida. Las fuertes lluvias afectan la zona por tercer día consecutivo, amenazando con inundaciones más destructivas después de que las tormentas transformaran las carreteras en canales y se filtraran en las casas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró una emergencia para los condados de Broward, Collier, Lee, Miami-Dade y Sarasota después de que peligrosas inundaciones inmovilizaran las operaciones de infraestructura crítica, incluidas las principales carreteras interestatales, escuelas y aeropuertos. Las advertencias de inundaciones están vigentes para ciudades como Fort Lauderdale, Miami y Nápoles, donde ya cayeron 330 milímetros de lluvia en toda la región. Es posible que se produzcan nuevas tormentas eléctricas y precipitaciones de hasta 50 milímetros en el área durante toda esta semana. Y Chile está en alerta máxima por las fuertes lluvias. 6 regiones del centro y sur del país quedaron bajo alarma meteorológica por la llegada del peor frente de viento y de lluvias en 4 décadas. Las autoridades ya confirmaron la primera muerte por este fenómeno. El grupo terrorista Hezbollah intensificó su ataque contra Israel. En las últimas horas, el norte del país hebreo sufrió una oleada de bombardeos con más de 200 misiles. Se trata de uno de los mayores ataques lanzados en número y alcance desde territorio libanés desde octubre, lo que ha provocado gigantescos incendios. Entre tanto, el gobierno israelí dijo que Hezbollah, su patrocinador iraní y el gobierno de Beirut tienen plena responsabilidad por la espiral de violencia a través de la frontera entre su país y el Líbano en las últimas semanas, lo que puede llevar a una escalada mayor del conflicto. En Japón crearon una aplicación con inteligencia artificial capaz de identificar si los gatos sienten dolor. El Centro Médico Animal de la Universidad de Nihon en Japón creó una aplicación capaz de detectar los dolores de los gatos y, según sus desarrolladores, puede convertirse en una ayuda fundamental para los dueños de las mascotas y para el diagnóstico veterinario. Esta aplicación se llama Catsme y funciona con inteligencia artificial, la cual permite evaluar el estado de los felinos a partir de la expresión facial de estos animales. Para hacer esta plataforma, los desarrolladores juntaron unas 6.000 fotos de gatos para estudiar la posición de las cejas, el hocico, los bigotes y los párpados en diferentes circunstancias, con el fin de determinar los rasgos variables de los animales y poder así descifrar su lenguaje corporal, el cual responde a estímulos de dolor o templanza. La inteligencia artificial tiene una precisión superior al 95% del diagnóstico y espera que ese grado mejore a medida que la misma se entrene con más rostros de felinos. Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. ¿Qué es lo que está pasando en Jamundí? Esta población de más o menos 150.000 habitantes está situada a solo 17 kilómetros de la ciudad de Cali y se ha convertido en el epicentro de una virtual guerra. El investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Francisco Daza, es uno de los colombianos que más conoce la situación que se está viviendo en esa región del país y es nuestro invitado esta noche. Doctor Daza, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué es lo que está pasando en Jamundí? Bueno, Yamit, gracias por la invitación. Lo que está pasando en Jamundí es el efecto de la guerra abierta que ha tenido el Estado Mayor Central frente al Gobierno Nacional en los últimos 2 años. El Estado Mayor Central es la disidencia que comanda alias Iván Mordisco y que hace un par de meses se levantó de la mesa de negociación con el Gobierno Nacional. ¿Qué tan fuertes son? Tienen presencia territorial en departamentos como el Valle del Cauca,
con el Frente Jaime Martínez, en el Cauca, en Nariño, Putumayo, norte de Santander, Antioquia, Guaviare, Caquetá, Amazonas. ¿Está creciendo? Ha crecido desde su conformación en el año 2018. Ellos han venido expandiéndose territorialmente, principalmente desde el suroccidente del país, y es en efecto lo que pasa en Jamundí una causa de esto. ¿Ellos nacieron en Cauca o en el Valle? En el Cauca. ¿Y se han extendido? Sí, se han irradiado desde el Cauca. En el Cauca hemos monitoreado que están en aproximadamente 40 de los 42 municipios que lo componen y se han expandido hacia el Valle del Cauca, hacia Nariño, y recientemente hemos identificado que se han expandido también hacia departamentos como Huila y Tolima. ¿Y qué es lo que llaman Estado Mayor? Es una autodenominación que ellos tomaron también de cara a lo que fue el proceso de negociación en el marco de la paz total con el gobierno Petro. Es una disidencia de las antiguas FARC. Así es, anteriormente la manejaba alias Gentil Duarte. Y ahora es... La que la maneja alias Iván Mordisco. ¿Cuántos hombres tienen? Fuentes de inteligencia dicen que aproximadamente son 3.500 hombres en armas. Fundamentalmente establecidos, ¿dónde? En el departamento del Cauca, principalmente. Cauca y Valle. Cauca Valle, también con una presencia importante en el Catatumbo, en norte de Santander, y en parte del norte de Antioquia. ¿Usted diría, doctor Daza, que cuántos municipios controlan en el Valle y cuántos en Cauca? En el Cauca tenemos monitoreado que aproximadamente están en 40 municipios y en el Valle aproximadamente en 21 de los 42. ¿Cuáles son los municipios más importantes del Cauca? En el Cauca, el Estado Mayor Central se ha posicionado principalmente en el norte, municipios tales como Santander de Quilichao, Cajibío, Suárez, Caloto, que justamente están muy cerca a Jamundí. Recordemos que Cali está a una hora de Santander de Quilichao y también por lo mismo se vuelve estratégico para el Estado Mayor Central la movilidad hacia el Valle. ¿Eso es Valle o es Cauca? Santander de Quilichao es en el Cauca. Sí, claro. ¿Y en el Valle? En el Valle tenemos, bueno, la presencia en Jamundí, también tenemos lo que pasa con el Frente Jaime Martínez en Buenaventura. En Buenaventura, pues justamente estamos viendo un proceso de paz urbana que se va a chotas y espartanos, pero también está la disidencia del Estado Mayor Central allá. ¿Y qué es lo que ha permitido esa extensión tan notable de este grupo guerrillero? Bueno, lo que ha permitido la extensión del Estado Mayor Central habría que remitirlo al proceso de no copamiento efectivo del Estado colombiano luego de la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Hubo unos descuidos territoriales en estas zonas donde las FARC-EP operaron en su momento, que fueron copadas justamente por grupos tales como las disidencias, pero también otros como el ELN y el Clan del Golfo. Y estamos viendo el impacto del crecimiento en los últimos 8 años. Usted dice, doctor Daza, que lo que pasó, el origen de esto, es que luego de firmarse la paz, no hubo una inmediata recuperación de las zonas ocupadas antes por la guerrilla, por las fuerzas militares. Así es, las disidencias también se formaron a partir de ese proceso, pues hay que remitirnos a la historia de las disidencias. Hay 2 disidencias, la segunda Marquetalia, que lidera alias Iván Márquez, el Estado Mayor Central, que lidera alias Iván Mordisco, y este último grupo fue el que en ningún momento quiso participar de la mesa de negociación en La Habana. Entonces en ningún momento mostraron una voluntad de paz en ese momento y al parecer tampoco ahora. ¿Hay una lucha entre ellos mismos por el dominio de un territorio o no? Sí, así es, hay una disputa. ¿Entre quién y quién? Habría que ir a cada departamento. En el departamento del Cauca hay una disputa abierta entre el Estado Mayor Central y el ELN. Sin embargo, en otros departamentos, como Nariño, hay una alianza, por ejemplo, entre el ELN y la segunda Marquetalia, pero también hay disputas armadas entre la disidencia de alias Iván Mordisco y la disidencia de Iván Márquez, por ejemplo, en el Putumayo. Entonces, la lectura territorial del conflicto nos lleva a que no es uniforme las disputas entre grupos. En unos lados son aliados, en otros son enemigos. Es decir, hay una lucha interna entre los grupos guerrilleros, disidencias de las FARC, del ELN y del EPL. El EPL en el tablero pues, del conflicto actual perdió mucho dominio, perdió mucha presencia. Actualmente los grandes grupos armados son las 2 disidencias, el Estado Mayor Central, la segunda Marquetalia, el ELN y el Clan del Golfo.
¿El EPL fue liquidado por este nuevo grupo? Sí, y perdió también mucha presencia en norte de Santander, sobre todo donde tenía una presencia pues, significativa en el Catatumbo. ¿Dónde tenía o tiene? Ya no tiene, perdió mucho. Desapareció. Tibú y el Catatumbo está repartido entre el Frente 33 del Estado Mayor Central y el ELN. Y ustedes en la Fundación Doctor Daza calculan que en total, ¿cuántos hombres armados en armas hay todavía en Colombia? Bueno, haciendo sumas rápidas, pueden ser 12.000 hombres en armas, entre todos los grupos. ¿Y cuál es el grupo más beligerante? Lo que hemos identificado en la Fundación es que en los últimos 4 años, el Clan del Golfo es el grupo que más se ha expandido territorialmente, pero un poco comparativamente frente al tiempo que ha llevado de vida, por decirlo de alguna manera, el Estado Mayor Central es el grupo que más ha crecido en el poco tiempo que llevamos. ¿Pero el Clan del Golfo es un grupo narcotraficante o de subversión? Justamente el gobierno Petro ha estado en ese dilema de cómo van a catalogar al Clan del Golfo para acercarlo a la paz total, porque está pues el componente de sometimiento de la justicia por un lado, de acogimiento, como en su momento lo señalaba anteriormente Danilo Rueda, pero no hay garantías tampoco para que el Clan del Golfo se sume a la paz. El Clan del Golfo actualmente pues continúa con su avanzada armada en otra zona del país, ya el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, la costa Caribe, y pues también representa un reto importante para la seguridad del país. Ustedes, doctor Daza, en la Fundación, ¿no han advertido cierto desaliento, por llamarlo de alguna manera, dentro de las fuerzas militares? Lo que hemos identificado es que también un poco lo que fue el componente de cese al fuego bilateral impactó también en el accionar de las fuerzas militares, porque el cese al fuego bilateral que se propuso con diferentes grupos armados como el ELN, la disidencia del Estado Mayor Central y en su momento con el Clan del Golfo, supuso que las fuerzas militares no pudieran continuar con acciones operacionales contra ellos. Este cese al fuego pues también se da en el marco de un proceso de buscar las buenas voluntades de los grupos, pero claramente vemos que no ha sido así. El cese al fuego que hubo con el Clan del Golfo se suspendió y se suspendió parcialmente con el Estado Mayor Central. Entonces vemos que también las fuerzas militares... No, se suspendió temporalmente. En 3 departamentos. Ya no existe. Existe, pero se suspendió en el suroccidente, que es justamente donde está operando fuertemente el Estado Mayor Central. Nariño, Valle y Cauca. Pero el ministro de Defensa dijo ayer que no hay tal desarme en esa zona. No, y lo que estamos viendo es el efecto de esa suspensión en el suroccidente. El Estado Mayor Central también respondió a esa suspensión con acciones armadas, como la que vimos también la semana pasada en Popayán, en la estación de policía, lo que está pasando en Jamundí y pues también toda su avanzada militar en el departamento del Cauca, que son las zonas álgidas del conflicto entre el gobierno nacional y el Estado Mayor Central. Mejor dicho, doctor Daza, la propuesta de paz total hasta ahora ha sido un fracaso. No tiene resultados tangibles en su totalidad. Para hablar de la totalidad de la paz total habría que mirar cómo va cada proceso de negociación. Por un lado, pues el componente más avanzado es el de la mesa con el ELN. Ya hay un acuerdo firmado de participación de sociedad civil y también hemos encontrado en el registro de acciones armadas que le hacemos al ELN que han cumplido medianamente el cese al fuego con el gobierno nacional. Preocupa también lo que pasa en las otras mesas, la del Estado Mayor Central, con esta bifurcación que hubo al interior del Estado Mayor Central, pues no da como una buena luz de lo que puede determinar ese proceso. ¿Usted no ve un buen futuro en las conversaciones con el ELN o sí? Sí lo veo, pero también hay unos tiempos en el marco de las negociaciones. Hay tiempos, los tiempos del gobierno nacional, están los tiempos políticos, están los tiempos del ELN, que también, como en su momento le he escuchado a varias personas, es experto en armar pantanos, pero también está los tiempos de las personas que viven el conflicto. Y creo que esos son los más importantes y son los cuales se les debe poner atención. Estamos ahora a puertas de los primeros años del gobierno de Gustavo Petro. Sí.
y por lo mismo es importante que los tiempos se aceleren un poco más para que quede una base para el próximo gobierno continuar con el proceso de paz total. Ya en este gobierno no se puede. No lo veo posible. No puedes. Pero eso con respecto a las conversaciones de paz con el ELN, que todavía avanzan, ¿no? Con dificultades, pero avanzan. Pero mientras avanza la negociación con el ELN, ahora surge este nuevo frente de guerra, que es el que significa el Estado Mayor Central. Sí, la apuesta de paz total fue una apuesta muy amplia por acercar a todos los grupos armados a la paz. Sin embargo, en su desarrollo han habido diferentes retos y crisis también por la complejidad que trae negociar con cada grupo armado. Cada grupo tiene unas demandas diferentes, operan de formas diferentes, tienen un accionar armado intenso, y también los grupos armados están negociando en medio de la guerra. Los grupos entre ellos también están en disputas abiertas, por lo cual complejiza mucho los avances o los resultados tangibles de cada proceso. Ahora, mire, doctor Daza, ¿qué recomendación haría su fundación para que la población civil no siga siendo víctima de la guerrilla en estas zonas, o de la lucha guerrillera, de la lucha entre la guerrilla y el Estado, no siga siendo víctima de estos enfrentamientos? ¿Cuál es su respuesta? Bueno, recomendaciones. Lo primero es que se debe apelar mucho a lo que he escuchado, que es la imaginación para el proceso de paz total. La paz total es un proceso diferente a lo que se buscó hacer en el año 2016 con la firma del acuerdo de paz de las FARC-EP. Son procesos totalmente diferentes, y creo que en principio tener ese retrovisor para negociar con los grupos que actualmente están operando no es útil. Lo segundo es que algo que se señaló desde el año pasado es que el gobierno nacional debe establecer unas líneas rojas con los grupos armados. Si bien las mesas de negociación y los procesos de paz con cada uno de ellos buscan que los grupos tengan o muestren voluntades de paz que acompañen su discurso, hemos visto que ha sido lo contrario, y por lo mismo el gobierno y también a través de las fuerzas militares han tomado medidas como lo que está pasando ahora en esta avanzada militar en el departamento del Cauca, donde han tenido acciones tales como la Operación Trueno, que han tocado las fibras del Estado Mayor Central. Asimismo, es importante que se pueda avanzar mucho más rápido en los procesos de negociación. Como lo señalaba anteriormente, los tiempos de la gente son los más importantes, y por lo mismo, entre más se solidifique o se consoliden los acuerdos en las mesas, pues también va a ser más posible y de manera más ágil territorializarlas. Eso ha sido también un contratiempo frente al proceso de paz total, y es que las mesas son itinerantes. La del ELN se ha hecho fuera del país, la del Estado Mayor Central va en su cuarto ciclo, pero no se ve mayor avance, y la gente demanda también que se puedan ver resultados en cada departamento y en cada municipio. Sí. Quedan 2 años, pero la paz total como política de Estado deberá desarrollarse en los próximos gobiernos, y también en lo que quede estos 2 años de gobierno de Gustavo Petro, pues serán las bases o no para continuar con las negociaciones y la paz total. Usted decía hace un momento que en el Valle hay 21 municipios en problemas, en guerra, en Cauca 40, en Nariño 16, ¿no? Sí. Y en total en el país, ¿cuántos municipios son afectados por la guerra? Con solo la presencia del Estado Mayor Central, 209. 209. Municipios con presencia del Estado Mayor Central. Ahora bien, no todos los municipios donde están presentes hay guerra. ¿Por qué? Porque el Estado Mayor Central también en este momento, en este proceso de consolidación territorial, ha llegado a puntos en los que no necesita disparar un arma para controlar a la población civil de donde está presente. Pero bueno, ¿hasta qué punto es cierta la versión popular de que como consecuencia de la política de paz del gobierno, de paz total, hay una especie de desaliento por parte de las fuerzas militares? Creo que de entrada, con el cambio de gobierno,
pudo haber alguna resistencia por sectores de las fuerzas militares frente a Gustavo Petro y su política de paz total. Esto también se pudo haber visto potenciado por el desarrollo mismo de los procesos de negociación, donde hubo una suspensión de acciones armadas por parte de la fuerza pública, y en ese sentido pues la desazón puede responder a que seguramente de las fuerzas militares quisieran poder hacer mucho más para responder a la situación de seguridad y violencia en el país, pero que también en el marco de los acuerdos que se están pactando en cada una de las mesas, pues quedan a medio camino estas voluntades por defender la nación. Ahora, mire, doctor Daza, toda esta guerra, toda esta actividad delincuencial en estos municipios, 290, dice usted, 9. ¿están contagiados por el narcotráfico? Creo, hay una lectura sobre el conflicto actual, y es que se reduce grupos armados a narcotráfico, pero también hay otro tipo de economías ilegales. No, pero usted dice eso, que una cosa son los grupos armados y otro los narcotraficantes. No. No. ¿Son lo mismo? Hay portafolio criminal por cada grupo armado. El Estado Mayor Central, tomando este ejemplo que ha sido el de la conversación, pues adelanta acciones de narcotráfico, pero pues también puede participar de otro tipo de economías ilegales. En Jamundí, volviendo al tema de Jamundí, se ha sabido que han adelantado acciones de extorsivas, como parte también de sacar réditos económicos de forma ilícita. El Clan del Golfo, por ejemplo, acude mucho a la minería ilegal, a la trata y al tráfico de personas en el Darién. Entonces el portafolio criminal de los grupos armados no se reduce solamente al narcotráfico, sino que también encuentran otras vías a través de las cuales sumar para sus arcas. Pero entonces, doctor Daza, los ciudadanos comunes y corrientes vemos o ven que la paz total poco avanza. Poco avanza, pero bueno, ya personalmente considero que es una apuesta ambiciosa que también necesita el respaldo de la sociedad colombiana. Creo que y considero que todos queremos la paz. No hay una fórmula mágica para la paz. No existe un decálogo para la paz con los grupos armados. Pero en tanto haya pues, voluntades del gobierno, también desde que se puedan ir avanzando en las mesas de negociación, y en tanto se pueda ir disminuyendo los índices de violencia para la población civil, pues siempre va a haber un camino para la paz. Seguramente no va a ser en este gobierno, puede ser en el próximo o en el que sigue, pero creo que para la historia de Colombia es importante que un proceso de estos llegue a un buen destino. Pero usted ha visto, doctor Daza, que ha habido respuestas positivas por parte de los grupos armados. Las respuestas positivas creo que se ven también en clave de los indicadores de violencia y de acciones armadas por parte de los grupos. Que se ha reducido, ¿no? Con el ELN, por ejemplo, luego de este caso emblemático del secuestro del papá de Luis Díaz, sí, se llegó a este acuerdo de suspensión del secuestro. Ahora bien, esa mesa pues también está afrontando por otros momentos de crisis, porque justamente el ELN está diciendo que está dispuesto a volver a secuestrar. Pero aún así, creo que este lapso de tiempo en el que no hubo un secuestro por parte del ELN y que tuvo una liberación de secuestrados, pues también es un síntoma de que los grupos de alguna manera quieren acercarse a la paz. Los ceses al fuego bilaterales entre el gobierno y los grupos que están negociando, pues también han dado cuenta de que han disminuido significativamente las acciones armadas contra la fuerza pública. Pero el ELN ha reducido los secuestros. Sí, hemos identificado que no han vuelto a secuestrar, de hecho, luego de que acordaran no hacerlo, pero están ahora señalando que están contemplando volver al secuestro. Sí, eso han dicho. Pero a ver, lo que resulta irónico, doctor Daza, es que mientras el ELN da evidentemente muestras de paz y de reconciliación, surgen otros grupos de pronto, el Clan del Golfo, las disidencias de las antiguas FARC, que están otra vez en guerra. Y creo que también en clave de esto es importante para la paz total
tomar las lecciones aprendidas del anterior acuerdo de paz de 2016 frente a lo que fue la expansión de grupos armados. Entonces la política de paz total seguramente tendrá que revisarse a la luz de cómo se previene que haya unas disidencias del ELN, cómo se previene que haya unas disidencias del Clan del Golfo, cómo se previene que haya unas disidencias de las disidencias. Es algo que en la historia y en la dinámica de los conflictos armados es posible, se puede dar. ¿Por qué no una disidencia del ELN? Si el ELN firma la paz, pero hay un grupo que no es afín a la paz y decide seguir en armas, ¿cómo el Estado colombiano y cómo los gobiernos que estén en ese momento accionan y se mueven preventivamente para que no se vuelva a repetir la historia del 2016? Hay una versión, doctor Daza, según la cual las ex-FARC en Jamundí han abierto una carretera que ellos dominan al mar, carretera al mar, que tiene dominio de ellos, que nadie puede autorizar, que nadie puede utilizar sin una autorización especial. ¿Eso es cierto? Eso es cierto, y también hemos visto que hay otros casos, por ejemplo, que las disidencias han construido escuelas, hospitales, también fungiendo como Estado alterno. Y también de cara a la política de paz total, como el reto es cómo se gana legitimidad en estas zonas donde los grupos armados funcionan como Estado alterno. Cómo el Estado colombiano gana el pulso por ser esta parte de... Usted está diciendo que hay corregimientos o hasta municipios en Colombia que tienen gobierno por parte de las FARC. Sí, tienen control social y territorial en diferentes municipios. Y también ejercen... ¿Cuántos más o menos? Uy, Yamil, la cifra no la tengo, pero sí claramente hay... ¿En Cauca? En el Cauca ejercen prácticas de control social territorial. En el Valle, medianamente, pero mejor dicho, sí hay municipios, tanto en el Cauca como en el Valle, donde el gobierno es la guerrilla. Y el Clan del Golfo y el ELN no es el único grupo que también ejerce estas prácticas de gobernanza criminal, de control social de la población. ¿Cuántos municipios calculan ustedes en la fundación? ¿Tienen gobierno guerrillero? A ver, un repaso por cada departamento, solamente del Estado Mayor Central, de los 209 pueden tener, no sé, 30, 40 municipios. ¿En qué departamento? Donde son fuertes, por ejemplo, Norte de Santander, por ejemplo, Cauca, que ya lo hemos mencionado bastante, y Valle. Putumayo, Valle, Nariño, Antioquia, Amazonas, Guaviare. Mejor dicho, Caquetá. Usted no ve bien la paz total en la fundación. No la vemos bien, pero no queremos dejar de ser optimistas con el proceso. Creo que justamente, y como lo señalaba anteriormente, entre más se impulse que este es de la salida, es mejor. Creo que también otras de las lecciones aprendidas son que la vía militarista no ha funcionado. Lo vimos con el gobierno pasado, donde pues hubo un crecimiento también de los grupos armados y donde hubo una clara acción militar por parte de la fuerza pública. Entonces también lo que muestran la historia y los hechos es que lo militar no necesariamente es efectivo para frenar la guerra. Doctor Francisco Daza, miembro investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, muchas gracias por aceptar esta invitación y muy amable por la información que nos ha dado. Bueno, Yamil, gracias por la invitación. Ha sido usted muy gentil. Gracias. Y ustedes también por la sintonía, muchas gracias y los invitamos a continuar aquí en CM. Sorprendente aumento en el precio del dólar. Hoy subió 83 pesos más. Ya vale 4.106 pesos. Decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre baja en tasa de interés presiona el alza de dólar en el país. Próxima reforma fiscal que se anuncia en México también genera volatilidad en el dólar. Fracasa acuerdo para aprobar proyecto de ley estatutaria sobre educación.
Oposición dice que el gobierno cedió a lo que llamó chantaje de FECODE. Reforma pensional avanza en su último debate esta noche en la Cámara. Acaban de negar petición de archivo de reforma pensional que hizo la oposición. Presidente Petro tambalea, dice influyente revista británica The Economist. Ex candidato presidencial Rodolfo Hernández condenado a 64 meses de cárcel. Balacera por robo en el norte de Bogotá. Asaltantes huyeron con 11 millones. No hubo capturas. Asaltan iglesia en el sur y se roban hasta las hostias. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El precio del dólar sigue disparado y en la jornada de este jueves subió 83 pesos. La divisa ya se cotiza a 4.106 pesos, tendencia que podría mantenerse en los próximos días. La volatilidad responde a los anuncios en materia de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. El precio del dólar mantuvo su tendencia al alza y este jueves subió a 4.106 pesos, lo que representó un alza de 83 pesos frente a la jornada anterior. En 2 días la moneda se incrementó 146 pesos. Sigue pesando el pronunciamiento de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que estaría bajando su tasa de interés solo una vez en lo que resta del año y no 3 veces como se esperaba inicialmente. La divisa marcó máximos de 4.153 pesos en una sesión donde se negociaron 1.581 millones de dólares. Mantiene una tasa de interés bastante elevada para lo que ha sido la tradición en las últimas 2 décadas en el mercado de bonos. Por otro lado, la tasa de cambio sigue respondiendo a los riesgos generados desde México por una futura reforma fiscal por parte del nuevo gobierno. Los inversionistas están liquidando sus posiciones tanto en ese país como en el resto de Latinoamérica. Lo que hizo que el mercado sacara sus posiciones de México y por consiguiente, como no se sacan solo de un país, sino que se sacan de sector LATAM, pues Colombia se ve contagiado con ese movimiento y México está mucho más devaluado que nosotros. Ahí estamos nosotros pegados de esa situación. La tendencia se mantendría en el corto plazo. A punto de hundirse quedó hoy el proyecto de ley estatutaria de reforma a la educación tras fracasar en la plenaria del Senado el acuerdo al que había llegado el gobierno con los partidos de oposición. La iniciativa necesita de mínimo 53 votos para ser aprobada antes del 20 de junio o si no será archivada. Lo que se había convertido en un hito en el trámite de la reforma de la ley estatutaria de educación, fracasó hoy para último debate en el Senado de la República. No hubo consenso. La bancada de gobierno de Pacto Histórico se apartó del acuerdo alcanzado con partidos como Cambio Radical, el Centro Democrático y Conservador. Para los senadores de estas agrupaciones políticas, FECODE le ganó el pulso al gobierno. Sí, lo ganó. Y se lo ganó al presidente Petro porque seguramente no podrá tener una ley estatutaria que beneficie a los estudiantes y a los profesores. En este caso, solamente beneficiará a un sindicato. Bueno, FECODE no aceptó las modificaciones incluso que hicimos ayer para lograr un texto nuevamente unificado para plenaria. Esa es la noticia que tenemos y sencillamente pues se bajaron del bus. FECODE nuevamente vuelve a manipular los intereses de la educación pública en Colombia. El país entero conoció que entre el Ministerio de Educación y todos los partidos y ponentes de la Comisión Primera firmamos una ponencia, pero ahora ellos salen con otra absolutamente distinta y nosotros no nos vamos a devolver un centímetro y no vamos a colocar en riesgo la educación integral, pública sí, pero privada también. En el Pacto Histórico insisten en que buscarán consenso, pero aceptan que es muy difícil que este proyecto estatutario sea aprobado. Y me parece lamentable, porque habría sido un magnífico ejemplo, un proyecto unificado, pero bueno, ahora tenemos 2 y yo me temo que ninguno de los 2 lados tiene la mayoría calificada que exige la norma para aprobar una ley estatutaria. 3 aspectos fundamentales frente a los cuales hay o más difíciles para lograr el acuerdo. Lo primero, la evaluación docente. Lo segundo, la financiación con recursos públicos preponderantemente para la educación pública y finalmente la educación terciaria. Aunque ambas partes insisten en que buscarían un consenso, lo cierto es que ninguna tiene 53 votos, los necesarios para pasar el proyecto de ley estatutaria de la educación. Lo más seguro es que el proyecto fracase. A esta hora avanza en la plenaria de la Cámara de Representantes el último debate de la reforma pensional. César Melo, detalles de la discusión.
Hola, muy buenas noches. Pues a esta hora se vive un acalorado debate en la plenaria de la Cámara de Representantes al inicio del último debate de la reforma pensional que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hace pocos minutos la plenaria decidió negar una petición de la oposición que pedía archivar la iniciativa. Tras resolver más de 100 impedimentos, la plenaria de la Cámara de Representantes inició con el debate de la reforma pensional. La oposición fue la encargada de abrir la discusión pidiendo el archivo de la iniciativa. Colpensiones no está preparada y no lo dice la oposición. Ahí están los informes de la Contraloría General y de la Procuraduría. Yo atentamente escuché en la comisión al doctor Dusan hablar de sus buenas intenciones y de todo cómo quiere él sacarlo adelante, pero no le fue bien en las auditorías. No tienen capacidades técnicas y administrativas para hacer las transformaciones que trae la ley en solo un año. Señores congresistas, yo creo que hay que votar con responsabilidad. El umbral es demasiado alto. Tras la petición de archivo, la plenaria se fue a los gritos, dado que los partidos de oposición alegan que el gobierno no contestó sus múltiples inquietudes. Eso hay que decirle claro. Y la ley 100 que hoy tenemos, si no reformamos este sistema, en 8 años no vamos a tener con qué responderle a los colombianos y colombianas. Y claro, esta reforma es solo para el régimen general de pensiones. Tras negar el archivo, la Cámara ahora iniciará el debate del articulado, que incluye varios puntos polémicos como el umbral de cotización y el manejo de los recursos por parte del Banco de la República. Y más temprano en la Cámara de Representantes también se discutió la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara, donde se aprobaron varios artículos. Ya fueron estudiados 72 de los 98 artículos de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara. Hoy fue aprobado un bloque de artículos relacionados con las prestaciones sociales para los trabajadores de plataformas digitales como Rappi. Al ser trabajadores autónomos, la empresa haría el 60% de la cotización y el empleado, el trabajador, tendría el 40% de la cotización. También fue avalado un artículo que establece que los aprendices del SENA también serán considerados como trabajadores. Hoy el gran paso que se da es que no solamente se reconoce la laborización de los aprendices del SENA, sino que además de ello se habla de la monetización, es decir, que las empresas paguen, en vez de pagar, elevar las multas, en vez de eso, las empresas contraten a estos aprendices. El golpe para el gobierno se dio en el hundimiento de 21 artículos relacionados con los derechos colectivos y otras medidas que favorecían las huelgas y a los sindicatos. Yo lamenté profundamente que el artículo 66 y el artículo 67, el de libertad sindical y el del derecho de asociación, hayan sido eliminados. Esto significa que no se actualizan, sino que siguen hoy como está en el código. Y nosotros seguiremos en esta brega y en esta lucha para seguir defendiendo no solamente el derecho de huelga. El debate de la reforma laboral continuará mañana en la Comisión Séptima. Los ponentes de la iniciativa de la reforma pensional esperan que esta noche se inicie la votación del articulado, dado que tiene que ser aprobada antes del 20 de junio para evitar su hundimiento. Desde el Congreso de la República, César Melo, Noticentro 1, CMI. César, muchas gracias. Y el gobierno no debe usar los recursos de la salud para presionar el sistema, aseguró el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. El dirigente gremial advirtió que no se puede poner en juego al sistema de salud, al tiempo que hizo un llamado al gobierno a no utilizar los recursos del sistema para presionar a las entidades. No puede ser que nosotros tomemos decisiones que básicamente lo que hacen es generar incertidumbre, decisiones que eventualmente lo que hacen es generar condiciones operativas que sean incumplibles. Y sobre todo hacemos un llamado muy especial a quienes en el gobierno tienen la caja. La caja no puede ser utilizada como un mecanismo de presión. No es aceptable que se utilice los flujos del sistema y el flujo de caja para tratar de presionar entidades para que se comporten de una forma o la otra. Según el gremio, el sector acumula hoy pérdidas por el orden de los 26 billones de pesos en los últimos 8 años. Al año pasado llevábamos pérdidas acumuladas en los últimos 6 años de casi 7 billones de pesos. Este año vamos a perder 9 billones de pesos y estoy hablando de las proyecciones y los presupuestos. Estamos hablando de casi 16 billones de pesos en los últimos 8 años y un acumulado de 26 billones de pesos.
Frente a lo anterior, el superintendente de salud respondió. El director de la ADRES hoy evidenció cómo los recursos han venido aumentando al interior del sistema de salud y aún así es insuficiente. Y cuando nosotros hacemos la intervención, lo que encontramos es que de pronto no están siendo eficientes en los manejos de los recursos. Las declaraciones se dieron durante el Foro Farmacéutico de Salud que se realiza en Cartagena. Los gobernadores le pidieron al gobierno soluciones sobre la situación de orden público en el país y las altas tarifas de energía. Durante la cumbre de gobernadores que se efectuó en Montería, 24 de los 32 mandatarios asistentes le exigieron al gobierno nacional mayor seguridad en el país ante la ola criminal que se está viviendo. Hay hechos en algunas regiones del territorio nacional que preocupan. El caso que veíamos hoy del caso del Valle del Cauca, 2 empresas están cerrando sus puertas por lo que está pasando de seguridad. Entonces no podemos volver a años anteriores. Sin duda alguna el tema de garantizar la seguridad está en cabeza de los gobernadores, pero el jefe máximo es el señor presidente con la cúpula militar. Otro de los temas que se trató en el primer día de la cumbre fue la situación energética tarifaria. Lo que queremos es que no puede haber recargos en las tarifas energéticas porque están demasiado altas y todos esos cobros adicionales de las pérdidas o de la opción tarifaria no pueden continuar. En el segundo día de la cumbre, este viernes, el tema central será paz con seguridad, con la presencia de la cúpula de la policía y la militar. La situación en Colombia por el desplazamiento es crítica. En el último año aumentó la crisis en al menos 6 regiones del país. La violencia es la principal causa del flagelo. Colombia atraviesa por una situación difícil por los desplazados que han aumentado en los últimos 2 años. La ONU presentó su más reciente informe sobre refugiados y desplazados. 117 millones de desplazados en el mundo, de los cuales más de 8 millones son colombianos. Colombia tiene en total 8.6 millones de personas desplazadas y en el último año, en el tiempo posterior a la negociación del acuerdo de paz, se han desplazado o se han registrado en la unidad de víctimas 1.6 millones más de personas desplazadas. El conflicto armado ha empeorado la situación. Mientras se discute el tema de la paz total, de todas maneras hay disputas en territorios, a veces hay cese del fuego, a veces no lo hay, y esto lleva a que haya de alguna forma una continuidad del desplazamiento y del confinamiento en Colombia. Estas serían las regiones con mayor número de desplazados. Hoy en día la zona más afectada es el Pacífico, toda la zona de Cauca, la zona de Buenaventura, Valle, la zona de Chocó, Nariño, todo el corredor pacífico, incluso una parte de Antioquia, de Córdoba. Colombia se ubica entre los 10 países del mundo con mayor número de desplazados. La revista británica The Economist arremetió contra el presidente Petro. La publicación asegura que el mandatario se tambalea. Nuevamente el medio de comunicación inglés The Economist habla sobre la gobernanza del presidente Gustavo Petro, que en sus casi 2 años de mandato, los proyectos de ley que sustentan sus reformas emblemáticas se han estancado. Además que hay oposición en el Congreso y en las calles, por lo que según la revista, el señor Petro está perdiendo la paciencia y está presionando al Congreso para que apruebe las leyes antes de que finalice la sesión legislativa el 20 de junio. Asimismo, Petro está esforzándose más por reunir a su base. En marzo convocó a una asamblea constituyente para reescribir los estatutos del país. Los escándalos de violencia y corrupción están erosionando el capital político que le da al gobierno. Los tiroteos y los secuestros están aumentando en el sur del país, socavando la promesa de campaña de lograr una paz total. El artículo indica que el presidente necesita negociar con el Congreso y apaciguar a los manifestantes para poder reformar exitosamente el sistema de bienestar de Colombia y que para eso requiere menos populismo y más pragmatismo. Llegaron al municipio de Jamundí refuerzos de la fuerza pública para combatir los ataques de la disidencia de las FARC. En las últimas horas, las autoridades presentaron a los 100 nuevos integrantes de la fuerza pública que llegaron a reforzar la seguridad en Jamundí, además de ayudas tecnológicas como drones para sobrevolar el municipio, que ha sido azotado por la violencia, según las autoridades, como retaliación a los operativos en la zona rural. Esos espacios que se han perdido en nuestra zona rural, esos espacios donde estos grupos al margen de la ley en años anteriores habían tenido el control territorial. Por eso, y frente a esos operativos y esas avanzadas que se han hecho de recuperación, es que hoy se han
visto algunas retaliaciones. Entre tanto, las autoridades están tras la búsqueda de los 2 presuntos autores materiales de este atentado con motobomba y sigue la investigación contra una persona que le fue encontrada conversaciones sospechosas en un chat de celular, quien fue dejado en libertad después de que le incautaran el equipo celular. Esta persona se ubicó en el sector de Potrerito, que estaba de manera sospechosa, se condujo a la subestación de policía y ya hoy tenemos una orden a Policía Judicial para presentar el celular con el fin de poder de manera judicial sacar todos los elementos materiales probatorios y tomar, digamos, acciones correspondientes en contra de esta persona si hay mérito. Las autoridades también intensifican los operativos para impedir posibles ataques con equipos tecnológicos como drones, como se han registrado en algunos municipios del Cauca. Y es que el municipio de Jamundí, a tan solo 17 kilómetros de Cali, se ha convertido en una de las regiones más disputadas por la fuerza pública y el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, lideradas por Iván Mordisco. ¿Pero qué es lo que está pasando en este municipio del Valle del Cauca? El Frente Jaime Martínez forma parte del todopoderoso bloque occidental Jacobo Arenas de las disidencias. Gracias a sus negocios derivados del narcotráfico, es el amo y señor del corredor estratégico que comunica esta región con el Cauca, Nariño y la salida al mar Pacífico. Por allí sale la droga e ingresan las armas. En Jamundí estamos viendo los efectos de lo que ha sido la avanzada armada del Estado Mayor Central en el suroccidente del país desde hace más o menos 3-4 años, una avanzada que ha tenido como epicentro el departamento del Cauca. Con un promedio de 1.200 hectáreas de hoja de coca, Jamundí se ha convertido en uno de los centros de mayor poder de las disidencias. Allí impone su ley a través del control social, con la carnetización de sus habitantes, pero sobre todo con la extorsión. En promedio las hectáreas de hoja de coca en Jamundí son de 1.200 hectáreas y también vemos que el Estado Mayor Central a través de la columna móvil Jaime Martínez adelanta acciones de rentas extorsivas a diferentes comercios de ese municipio. Entonces también vemos que más allá del negocio ilícito de la droga, pues también la extorsión hace parte del portafolio criminal de la columna móvil Jaime Martínez. Bajo su control se han hecho varias obras civiles, entre ellas una carretera. Esto también da cuenta del capital económico del cual dispone el Estado Mayor Central y en este caso el bloque occidental Jacobo Arenas para adelantar obras de infraestructura que también les posibilite mover de manera más fácil a través del territorio el mercado de la droga y la producción de la hoja de coca. Hasta allí han llegado permanentemente los emisarios de los carteles mexicanos. Sí, la presencia de carteles mexicanos en el suroccidente del país no es nueva. También hemos visto casos de presencia de carteles en López de Micay, donde también buscan aprovechar las rutas que ofrecen los ríos hacia el Pacífico para sacar droga hacia el mercado internacional. Los secuestros, reclutamientos y controles a la movilidad han afectado especialmente a los indígenas del pueblo Nasa, a las familias campesinas de varios corregimientos de la zona rural de Jamundí, donde nada se mueve sin el visto bueno del Frente Jaime Martínez. En las últimas horas fue asesinado un líder social en el municipio de Ituango, en Antioquia. Alcides Sucerquia Gómez, expresidente de una junta de acción comunal en Ituango entre 2016 y 2019 y candidato al consejo de ese municipio en las elecciones de octubre pasado, apareció muerto junto a otro hombre en zona rural. Al parecer, ambos fueron degollados. Este homicidio nos recuerda evidentemente que el Estado colombiano está faltando a los compromisos de prevención y protección. Alcides era un reconocido líder de su comunidad, líder político, líder social. Se había desempeñado en alguna ocasión como expresidente de la Junta de Acción Comunal. En la zona hace presencia el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Las autoridades investigan las causas del crimen. Según Indepaz, este año 78 líderes han sido asesinados en Colombia. En Bogotá se registra un pico de enfermedades respiratorias que ha aumentado la ocupación de camas UCI en atención pediátrica. La temporada de lluvias ha generado grandes dificultades respiratorias, principalmente en los niños que habitan en Bogotá. Este pico de enfermedades respiratorias aumentó la ocupación en hospitalización pediátrica al 91.6%, es decir, de 1.184 camas de hospitalización en instituciones públicas están ocupadas 1.084 y de 369 en entidades privadas están ocupadas 321.
es tanto el uso en este momento de las unidades de urgencia y la sala cera, pues muchos papás de pronto no llevan los niños a las urgencias a la velocidad que tendrían que llevarlos, y los niños en algún momento llegan en un estado clínico un poco más complejo y terminan siendo hospitalizados y de ahí trasladados a una unidad de cuidado intensivo o una unidad de cuidado intermedio pediátrico. Las camas UCI presentan una ocupación del 93% y de 260 camas habilitadas, 239 están ocupadas. La unidad de gestión de riesgo alertó que solo 6 de 32 departamentos presentaron el plan de respuesta para el fenómeno de la Niña. El plazo para entregar el plan de respuesta para el fenómeno de la Niña se venció el 20 de mayo y 26 departamentos siguen sin presentar la estrategia de atención y prevención. De manera considerada hemos extendido el plazo hasta el 30 de junio para que los departamentos entreguen sus planes de gestión, sus planes para la contingencia. Estos planes han sido entregados por 6 departamentos, también por la ciudad de Bogotá, pero pues estamos a la espera de construir este plan de manera conjunta. Según el director, 550.000 familias podrían afectarse por desastres. Noraver Noche te desea buenas noches. Duerme sin los síntomas de la gripa. Duerme bien. Noraver, potente alivio. El presidente Petro, durante su visita a Suecia, confirmó que Colombia acogerá y atenderá a niños palestinos víctimas del conflicto en Gaza. Informe de nuestro enviado especial, Diego Suárez. Compañeros, en Bogotá, muy buenas noches. Se celebraron los 150 años de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Suecia. El presidente Gustavo Petro llegó hasta aquí, hasta el buque Escuela Gloria, para decirle al mundo que el mensaje de Colombia es la paz total. Los gobiernos hablan de guerras y Colombia habla de paz. Y esa es una gran diferencia. Por eso estamos aquí, por eso empiezan a respetarnos, por eso nos escuchan. A pesar de lo que hemos vivido, que todos sabemos a lo largo de estas décadas, Colombia le está hablando al mundo de paz, está mostrando su propia experiencia, sus propios senderos, y nos escuchan. Y yo creo que hay que perseverar en ese esfuerzo. También se conoció que Colombia ofrecerá ayuda humanitaria a los niños de Palestina. Serían trasladados con sus familias a Colombia para recibir tratamiento en salud y psicológico. Es un tema, digamos, integral. Todavía no tenemos una cuantificación de cuántos niños podrían ir con sus familias, pero estamos también apelando, digamos, a la cooperación internacional y, lógicamente, buscando también recursos, digamos, de nuestra capacidad local del país para poder atender este importante gesto humanitario. Tras una reunión del presidente Gustavo Petro con el cuerpo diplomático, se reveló que se tramitará una petición para que la Unión Europea excluya de la lista de organizaciones terroristas al ELN. Es una petición del ELN en la mesa de diálogos y nosotros como gobierno y como cumplidores de la política de paz del presidente estamos en la obligación de buscar y auscultar cómo podemos llegar a eso y también eso nos ayudaría en el desescalamiento de la guerra. Igualmente, se anunció la firma de un convenio de extradición entre Colombia y Francia. Colombia y Francia han acordado actualizar el tratado que permitirá, como no lo hacía el anterior, extraditar franceses a Colombia, obviamente colombianos a Francia, cuando los delitos tengan penas superiores a 2 años y cumplan otra serie de requisitos. Mañana el presidente Gustavo Petro dictará una cátedra en la Universidad de Defensa de Suecia para llevar el mensaje de la paz total. Desde Estocolmo, en Suecia, Diego Suárez, Noticentro 1, CMI. Diego, gracias. Y desde Brasil, la procuradora Margarita Cabello anunció la ayuda de ese país para calcular daños ambientales como consecuencia de la minería ilegal. En su visita a Brasil, la Procuradora General Margarita Cabello Blanco anunció un acuerdo con el fiscal de ese país, Paulo Gonet, para que Colombia pueda utilizar una herramienta tecnológica implementada allá que mide los daños medioambientales y el impacto generado por la minería ilegal. Ellos tienen una especie de herramienta tecnológica que hace cálculos sobre el valor de los daños ambientales
causados. La idea es que hagamos interoperable el sistema y aprendamos nosotros a utilizar esa herramienta que nos van a facilitar y vamos a trabajar en conjunto para nosotros también poder medir el valor del daño ambiental. Según la procuradora, la herramienta facilita la lucha contra la minería ilegal y la deforestación causada por grupos ilegales y otras organizaciones en ambos países. Vamos a hacer unas mesas técnicas de trabajo entre ellos y nosotros y creo que va a ser muy importante porque el daño ambiental que se realiza en Colombia no solo debe ser sancionado, sino que quienes lo causan deben repararlo. El viaje de la procuradora a Brasil termina mañana. La Corte Suprema de Justicia niega el impedimento al magistrado Francisco Farfán. Él podrá seguir conociendo el caso de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia rechazó el impedimento y la recusación contra el magistrado Francisco Farfán para conocer las investigaciones por corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. Así las cosas, Farfán podrá seguir llevando el caso que tiene por corrupción en la Unidad de Riesgo, en el que figuran los presidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle. También podrá participar de las decisiones en el proceso contra el congresista Wadid Mansur, que lidera el magistrado Héctor Alarcón. En medio de la crítica situación de seguridad en el Valle del Cauca, la ministra de Ambiente anunció que la seguridad para la Asamblea COP16 está garantizada. La arremetida de violencia en el suroccidente del país tiene a las autoridades en máxima alerta. Esto previo a la cumbre del medio ambiente de las Naciones Unidas, COP16, que se realizará en Cali en el mes de octubre. La ministra de Ambiente entregó un parte de tranquilidad. Esta semana precisamente hubo una comisión de seguridad de Naciones Unidas que ha trabajado de la mano con las fuerzas de seguridad de Colombia y el Ministerio de Defensa para garantizar un plan integral que ya se ha puesto en marcha para una protección integral de todos los delegados internacionales y de la población civil y de todos los asistentes a la COP16. La ministra confirmó que la próxima semana se presentará al país y a la comunidad internacional la estrategia de seguridad para la COP16, un evento que congregará delegaciones de los 5 continentes. Un nuevo choque se registró entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, en esta ocasión por las recientes declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. A través de la red social X, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó los comentarios del presidente Petro frente a la afirmación de Salvatore Mancuso sobre el conocimiento de Uribe de la masacre de Laro cuando fue gobernador en 1997. Al presidente de Colombia no le luce mentir, tampoco sustituir 27 años de investigaciones judiciales por el acomodo de un bandido que, como muchos de ellos, están agradecidos con el gobierno. Por su parte, el presidente Petro destacó su papel como congresista y los debates que realizó sobre el paramilitarismo, así como los indicios que, según él, entregó a la ciudadanía. El presidente Petro hizo un llamado por la verdad. A mí no me interesa la venganza. Creo, como se acordó, que debe existir un tribunal de cierre de la verdad judicial, donde toda persona que se incrimine, guerrillero, militar, paramilitar o civil, haya sido funcionario público o no. El jefe de Estado finalizó su mensaje invitando a Uribe a colaborar en el proceso de verdad y justicia, lo que denominó como histórico. Un juez condenó al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, a pagar 64 meses de prisión por irregularidades en un contrato durante su administración. Tendrá el beneficio de casa por cárcel. Señor juez, por el escándalo de corrupción en el llamado contrato de tecnificación de las basuras para Bucaramanga llamado Vitalogic, esta tarde el juez 10 penal leyó la condena que deberá pagar el exalcalde y excandidato presidencial Rodolfo Hernández. A la pena principal de 64 meses de prisión, multa de 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 80 meses. A través de sus redes sociales, Rodolfo Hernández se refirió al fallo que desde ya anuncia apelará. Me condenan no por ladrón, ni por haber robado ni un peso. Simplemente me condenan porque violé, dizque el derecho a la contratación. 7 años duró el juicio tras las denuncias efectuadas por subalternos de Hernández en el 2017, donde comprobaban cómo el hijo de él, Luis Carlos, habría firmado una millonaria comisión para favorecer al ganador de la licitación en el manejo de las basuras para la ciudad bonita. Un general del ejército con amplia experiencia en inteligencia fue llamado a calificar servicios por el nuevo comandante de la institución.
En el gobierno del expresidente Iván Duque, el general Óscar Vera fue jefe de inteligencia. En las últimas horas fue llamado a calificar servicios por parte del comandante del Ejército Nacional, el recién posesionado en este cargo, general Cardoso. El oficial hace 2 años había salido de inteligencia y actualmente era el comandante de la 5ª Brigada del Ejército. La salida del general Vera se da en medio de una cumbre de generales que se llevó a cabo en el día de hoy y que seguirá mañana desde las 7 de la mañana. Se toman decisiones como esta: quién conformará la nueva cúpula militar y diferentes movimientos dentro de las instituciones, Ejército, Fuerza Aérea y Armada. La preside el comandante de las fuerzas militares, el general Elder Giraldo. Parte de esta reunión también se da para acordar lineamientos con el fin de contrarrestar los atentados terroristas que está protagonizando el Estado Mayor Central de las disidencias FARC. La Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador y senador Guido Echeverry Piedrahita por presunto detrimento al departamento del Cesar. La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al exgobernador de Caldas y senador Guido Echeverry Piedrahita por el presunto delito de peculado culposo en relación a un presunto detrimento patrimonial en el departamento. La investigación cuenta que para el 2019, cuando Echeverry era gobernador, al parecer autorizó la participación de la empresa Promotora Energética del Centro en una subasta nacional con el proyecto hidroeléctrico Miel 2, a pesar de que existían conceptos de expertos que advertían un riesgo alto a la promotora energética para participar. La Corte también resolvió la situación jurídica y por ahora no se le impuso ninguna medida de aseguramiento. Él podrá defenderse en libertad. El Consejo de Estado fijó nuevas reglas para que los docentes accedan a la pensión gracia. El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Juan Enrique Bedoya, determinó que los maestros de entidades territoriales deben acreditar los 20 años al servicio de la enseñanza para poder obtener el beneficio pensional. Así modificó la postura que existía desde el 2010, que reconocía la pensión gracia a los docentes que no cumplían con ese tiempo de servicio porque tenían algún tipo de invalidez que les impidió completarlo. El alto tribunal consideró que la existencia de la invalidez no exonera al docente del cumplimiento del tiempo de servicios. Profesores de los colegios distritales del sur de Bogotá marcharon hoy en las vías principales de Usme en contra de las modificaciones al proyecto de ley estatutaria de educación que cursa en el Senado. En una marcha por las principales vías de la localidad de Usme, como la autopista al Llano, un grupo de al menos 300 docentes manifestó su descontento con las modificaciones realizadas al proyecto de ley que en un principio apoyaron y que está en discusión en el Senado. El tráfico en el sur de Bogotá logró normalizarse después de las 3 de la tarde. Una balacera se produjo en el norte de Bogotá en medio de un fleteo. Un ciudadano fue víctima de robo cuando salía de una casa de cambio. A plena luz del día se registró un nuevo caso de fleteo en el norte de Bogotá. A las 3 de la tarde, ciudadanos presenciaron una balacera en el barrio Los Cedros Oriental, en la localidad de Usaquén. 4 sujetos fuertemente armados realizaron varios disparos. El ciudadano va a una casa de cambio y retira un dinero. Posterior a eso se desplaza hacia su lugar de residencia. Ya en el lugar de residencia, ingresando, es abordado por 4 delincuentes, los cuales se desplazaban en 2 motocicletas, le hurtan el dinero. El señor había sacado de la casa de cambio 11 millones de pesos. Tenían al señor encañonado. Yo lo que hice fue de la esquina, al ver eso yo de la esquina cogí, subí rápido con mi esposa para proteger porque empezaban los disparos. A pesar del plan candado de la policía, los sujetos no fueron capturados. A esta hora, cerca de 200 indígenas en Vera acampan a las afueras del Ministerio del Interior en el centro de Bogotá. Aseguran que allí instalarán un nuevo campamento hasta que el gobierno les cumpla los acuerdos pactados. 5 horas tardó la reunión de esta tarde entre uno de los líderes de la comunidad en Vera que acampa desde hace 9 meses en el Parque Nacional y representantes del Ministerio del Interior. Según la comunidad indígena, no se logró el acuerdo esperado, que es brindar un retorno seguro a sus lugares de origen y garantías en materia alimentaria y de salubridad en el resguardo temporal en el que se encuentran. Por eso hoy no vamos a retornar nuevamente al Parque Nacional, hoy nos queremos aquí por incumplimiento del secretario de Salud. ¿Y hasta cuándo se van a quedar aquí afuera del Ministerio del Interior? Hasta siempre que prometan nuestro compromiso, lo que estamos exigiendo. Mujeres y niños, que son la mayoría de la comunidad, pernoctarán en un cajero automático que se encuentra en el sector. Mientras esperan soluciones por parte del gobierno, esta comunidad proviene del Chocó y asegura que fue desplazada de sus sitios de origen por el ELN.
Delincuentes saquearon una iglesia en el sur de Bogotá que se encuentra a solo 2 cuadras de una estación de policía. Se robaron hasta las hostias. La parroquia San Blas de la localidad de San Cristóbal fue el blanco más reciente de los delincuentes en el sur de Bogotá. Ingresaron rompiendo los vidrios de la puerta de la entrada e incluso desocuparon el sagrario, se robaron el cáliz y las hostias. De acuerdo a lo que nos indican, los cáliz, se hurtaron unos mercados, un micrófono y trataron de sacar unos documentos, pero pues los documentos no representan ningún valor de acuerdo a lo que logramos evidenciar. La comunidad solicitó a la policía instalar un nuevo frente de seguridad en el sector, pues ya ni las iglesias se salvan de la delincuencia. En estos momentos estamos en coordinación con nuestro presidente de Junta de Acción Comunal en la creación de un frente de seguridad. Asimismo, algunos vecinos ya nos han acercado, nos han dado algunas indicaciones de quiénes son los posibles sospechosos. Esta parroquia queda a tan solo 2 cuadras de la estación de policía de San Cristóbal. Según la última encuesta de las elecciones estadounidenses, el exmandatario Donald Trump aventaja al actual presidente Joe Biden por 2 puntos porcentuales. El presidente de los Estados Unidos y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky firmaron un acuerdo de defensa por 10 años. Emergencia en Florida por graves inundaciones. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Una encuesta realizada por Reuters muestra que el exmandatario de Estados Unidos Donald Trump logró una leve ventaja sobre el expresidente Joe Biden para las elecciones generales de noviembre. El sondeo concluye que el 41% de los votantes apoya al líder republicano, mientras que el 39% respalda al actual mandatario. El otro 20% de los votantes en la encuesta dijeron que no habían elegido un candidato o que tal vez no votarían en absoluto. Estados Unidos y Ucrania firmaron un pacto de seguridad bilateral al margen de la cumbre G7 en Italia. El acuerdo traza un camino para la relación de seguridad por 10 años, en el que compromete al país norteamericano continuar con el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Kiev, una mayor cooperación en la producción de armas y equipo militar. En Estados Unidos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró estado de emergencia por las inundaciones destructivas en las calles y hogares. Por tercer día consecutivo, las fuertes lluvias inmovilizaron las operaciones de infraestructura crítica, incluidas las principales carreteras, escuelas y aeropuertos. Las advertencias están vigentes donde es posible que se produzcan nuevas tormentas eléctricas. La directora de Gestión de Impuesto de la DIAN, Cecilia Rico, anunció jornadas de cobro amorosos de la entidad para recuperar la billonaria cartera. De esta manera, la entidad afianzará su política de gestión para mejorar las cifras de recaudo tributario en el país. Se busca recuperar una cartera morosa de 14 billones de pesos en lo corrido del año. 1.200 funcionarios de las 34 seccionales de impuestos gestionan el pago de 302.787 obligaciones en mora entre personas naturales y jurídicas. En la Jornada Nacional de Cobro, que se adelantará solo esta semana, se busca recuperar 3.5 billones de pesos. Aquellos morosos que deben básicamente IVA, retención en la fuente, impuesto al consumo y el impuesto de renta. Esta cartera suma 14.5 billones de pesos. La funcionaria sostuvo que la entidad busca todas las formas para que los morosos se pongan al día. Sin embargo, cuando se agotan las instancias de gestión, se adelantan embargos, diligencias de secuestro y remates. Acumulamos más de 20.000 y en el caso de las denuncias penales más de 7.400. La directora defendió la gestión de la entidad al señalar que entre enero y mayo se adelantó acciones de facilitación y control que permitieron recaudar 18,4 billones de pesos, más de un 100% del cumplimiento de la meta. El Banco de la República reporta incremento de la deuda externa colombiana en marzo. El reporte del Banco de la República muestra un incremento de la deuda externa colombiana que para el mes de marzo se ubicó en 196.280 millones de dólares, lo que representó un alza del 4,7% frente al mismo mes del año anterior. También sube en comparación al mes inmediatamente anterior y frente al cierre de 2023, cuando llegó a 196.205 millones de dólares. La deuda pública también subió al pasar de 113.293 millones a 113.338 millones de dólares de febrero a marzo del presente año. Hay que decir, y de acuerdo con la evaluación del banco emisor, la deuda presentó una disminución del 50,8% como proporción del Producto Interno Bruto PIB. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,39% a 1.386 puntos. La acción de la inmobiliaria API fue la que más subió, con una valorización de 6,24% a 80.740 pesos. La acción de Nutresa fue la que más bajó, con una pérdida de 7,61% a 55.340 pesos. También la acción de la inmobiliaria API fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 31.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.107 pesos con 52 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.840 pesos y la venden entre 1.900 pesos. Un euro cuesta 4.365 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 26 centavos. El azúcar se transó en 19,53 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77 con 79 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82 con 18 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.405 pesos. Tenemos noticia al cierre, mucha atención a esta hora. Se reporta un hostigamiento de las disidencias contra la estación de policía del Carmelo. Esto es corregimiento de Cajibío, en el departamento del Cauca. Se escuchan ráfagas de fusil y explosiones. Las fuerzas militares enviaron apoyo aéreo. Un helicóptero Arpía se desplaza a la zona. Hasta aquí Noticentro 1 CM.